Hola amigos, bienvenidos a este video. Yo soy la maestra Gabriela y hoy vamos a resolver en Math2Me Prime los ejercicios de la guía de estudio de la UAM en el área de biología para CBS, es decir, para la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Así es que veamos las preguntas de la guía y cómo resolverlas. Bueno, la primera pregunta de biología es la siguiente. El sistema binomial de clasificación biológica fue propuesto por A. Haldane, B. Linneo, C. Darwin, D. Aristóteles y E. Lamarck. Bueno, como siempre o casi siempre en las preguntas de biología, lo que importa es que tú estudies y hagas tu acordeón para que así te acuerdes de los conceptos. Recuerda que el examen en la parte de biología es prácticamente conceptual y unas que otras cosas son analíticas de algunos conceptos que llegan a causar confusión, pero en la mayoría son conceptuales. Bueno, el sistema binomial se refiere a este sistema, perdón por la raya, que está aquí. Por ejemplo, este nombre científico de Homo sapiens, pues se contiene estos dos términos. El término de género, que es con el que empieza este nombre científico, y el término de especie, que es la segunda composición de este nombre. Entonces, por ejemplo, Homo sapiens quiere decir que los humanos, que es el nombre vulgar, pertenece al género Homo y a la especie Sapiens. Y esta nomenclatura pues fue propuesta por Carlos Linneo. Entonces la opción correcta es el inciso B. La vamos a marcar. Haldane, te recuerdo que hizo la teoría de la evolución. Trabajó en teorías de la evolución al igual que Darwin. Aristóteles también tenía su concepción acerca de la evolución de los seres humanos, y Lamarck hizo experimentos para, pues también, todos están relacionados con la evolución, pero el único que hizo trabajos acerca de cómo clasificarlos y cómo nombrar a los seres vivos o cómo realizar una taxonomía de ellos es Linneo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Teoría que propone que la aparición de los seres vivos ocurre a partir de sustancias inertes. Y bueno, ahí están las 5 opciones. Analicemos cada una de ellas. La autótrofa, bueno, ahí en realidad no hay alguna teoría autótrofa. Recuérdese que los seres autótrofos son aquellos que no necesitan de algo, de alguien, o que ellos mismos producen su propio alimento, por ejemplo las plantas. Mientras que los heterótrofos son seres que necesitan de otros, son seres en el eslabón de la cadena alimenticia, pues son seres secundarios, porque a partir de las plantas o necesitan de otros seres humanos para poder alimentarse, porque ellos mismos no generan su propia comida, ¿vale? Entonces aquí la pregunta es: teoría que propone la aparición de los seres vivos ocurre a partir de sustancias inertes. Pues ninguna de estas va, ¿no? Porque no viene al caso, no son teorías, sino son unos conceptos de cómo se comportan o cómo es su forma de alimentación de estos organismos. La evolucionista dice que los seres vivos, pues bueno, es la teoría que dice cómo los seres vivos van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Conservando aquellas características que que les hacen más aptos a su medio ambiente, pero no corresponde a esta teoría. La teoría abiótica es un postulado que propone que la vida se originó a partir de compuestos no vivos y sugiere que la vida surgió gradualmente a partir de la síntesis de moléculas orgánicas. Entre estas moléculas orgánicas destacan los aminoácidos, que son los precursores de la estructura más complejas que dan lugar a las células vivas. Sin embargo, esta teoría abiótica pues da como un poco o suena un poco a la teoría de Margulis, incluso a la teoría de los coacervados, ¿no? Que viene de partículas vivas, pero a partir de la evolución de ellas, ¿no? Es a lo largo de un proceso largo. O sea, no es de la noche a la mañana, simplemente a través de los años pues se va haciendo este proceso que resulta en la aparición de nuevos seres vivos. Sin embargo, no es una generación espontánea, y justamente esta es la respuesta, porque la generación espontánea justamente sugiere, según los experimentos que alguna vez habrás visto de la carne que la dejan así, que pensaban que pues como no veían a las moscas entrar y salir, pensaban que se generaba la vida espontáneamente, que no necesitaban de otro ser
para poder generar vida, sino que la vida surgía de la nada. Vimos con el paso del tiempo y con los experimentos que se fueron planteando que esto no era así. Pero esta es la teoría que propone que los seres vivos aparecen a partir de sustancias inertes, como en este caso la carne, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta. Las demás teorías son teorías de la evolución o conceptos que no tienen que ver con esta pregunta. Vamos a la otra. Posición específica que tiene un gen en un cromosoma. Bueno, primero hay que saber que los cromosomas pues están en el núcleo, ¿no? Y contienen la información. ¡Ay! Creo que puse la imagen equivocada. Ahí está. Contienen la información genética de todo ser vivo que define todas sus características, ¿no? Todo su genotipo. Bueno, aquí está cómo está empaquetado este cromosoma, y aquí vemos pues las tiras de ADN, ¿no? Cómo están empaquetadas alrededor de estas histonas, pero lo importante está aquí. Este es el cromosoma, esta partecita de en medio es un centrómero, y aquí están pues sus dos cromátides, ¿no? Unidas por este centrómero que está aquí. Y bueno, voy a poner otro dibujito. Esto sería, ¿ves cuando pasa lo de la mitosis? Hay una división de estas cromátides. Esta en realidad sería una cromátide. Una cromátide por parte del padre y otra cromátide por parte de la madre. O puede ser esta del padre o de la madre, no importa. El punto es de que estos dos pertenecen al mismo par de cromosomas. Ahí al mismo par de cromosomas, a la misma cromátide, ¿no? Que pertenece a ese par de cromosomas. Recuerda que hay una división, una doble división, y pues estas se generan unas células haploides, ¿no? Con la mitad de información genética, una por parte de la padre, otra por parte de la madre. Bueno, entonces aquí solamente tenemos una cromátide, y ve cómo este locus se le llama locus a la parte del gen, a la parte del cromosoma o de los cromosomas que tienen un gen en específico. O sea, en un locus situado en los cromosomas se encuentra definido un solo gen que determina, por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, la altura, todo eso. Entonces la posición específica de un gen es precisamente ese locus. Los alelos, pues ya vimos que los alelos son cada uno de estos, ¿no? Alelos de un gen. El locus es la localización. Y el punto de fijación, esto ya tiene que ver con cosas histológicas, por ejemplo, los puntos de fijación dependiendo de la tensión que tú estés manejando en los tejidos. El centrosoma también como que se parece un poco, pero juegan con tu imaginación de, por ejemplo, respecto a los centrómeros, pero no es eso. Recuerda que un centrosoma es la unión justamente de esos dos centriolos que están aquí y que se descomponen forman parte del uso mitótico que está ahí en la célula cuando se hace la división de meiosis. Pero esa ya es otra cosa. Y el centro de lesión es un tipo especial de anomalía estructural cromosómica que consiste en la pérdida de fragmento del ADN. Por ejemplo, aquí está un pedacito de ADN y esta zona de aquí se perdió, y se llama que hay una delesión, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces esto lo ocultamos y nos quedamos con la respuesta correcta, que es el locus. Entonces bajamos todos estos. Pasamos a la siguiente pregunta. Homocígoto es un individuo que presenta, bueno, y ahí están las opciones: dos alelos distintos para un gen, una mutación de las células germinales, dos genes para una sola característica, una proteína codificada por dos genes y dos alelos iguales para un gen. Bueno, aquí ponemos de nuevo nuestro dibujo de locus en el gen, bueno, los cromosomas homólogos, y nosotros queremos saber qué es un homocígoto. Si te das cuenta aquí, por ejemplo, aquí tenemos de nuevo las dos cromátides, los dos cromosomas, en este caso cromosomas homólogos, y aquí un individuo homocígoto. Observa cómo tienen las dos partes de los dos en la misma parte del locus, en los alelos, tienen el mismo gen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienen diferentes, son los heterocigotos. Y los individuos homocígotos, pues observa cómo comparten la misma, ¿no? Comparten el mismo tipo de gen en el mismo locus. Entonces, en realidad la respuesta correcta sería el inciso E, dos alelos iguales para un gen.
porque observa, homo, dos alelos iguales, ¿vale? Y hetero, pues dos alelos distintos. Entonces el inciso correcto es el inciso E. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿La enfermedad ocasionada por bacterias es? Pues aquí debemos analizar pues cada una de las enfermedades que se enlistan y ver si son causadas por vías virales o por bacterianas, o incluso puede ser por hongos, por esporas. Pues veámoslo. El sarampión, aquí te dejo una pequeña ilustración, es una infección viral grave en los niños pequeños y se propaga rápidamente en el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser. Y como ahí se ve, aparecen pequeñas ronchas 14 días después de la exposición. El punto central de aquí es que es una enfermedad viral, ¿vale? Aquí está. Causan salpullidos y otros, pero es viral. Entonces esto lo eliminamos porque nosotros queremos encontrar una enfermedad bacteriana. Quitamos gripe. Aquí está. De nuevo, la gripe es una enfermedad viral, o sea que es causada por estos pequeños virus que puede ser mortal. Y pues se caracteriza, infecta los pulmones, la nariz y la garganta. Y se caracteriza por escurrimiento nasal, eleva la temperatura, pero no nos interesa mucho los síntomas, sino cuáles son las causas, ¿no? Enfermedad viral, entonces también la desechamos. Luego está la poliomielitis. Aquí tengo un pequeño esquema y como se ve aquí, es causada por el poliovirus, es decir, también la desechamos, que destruye las células nerviosas en la médula espinal. Bueno, entonces tampoco esta es una opción de respuesta. Sigue la tifoidea, que está aquí. Aquí puse una pequeña descripción. Y pues la tifoidea es una enfermedad bacteriana que se transmite en el agua, por agua contaminada o por un contacto cercano. Los síntomas incluyen fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor de vientre, etc. Pero lo importante aquí es que es una enfermedad bacteriana, por lo tanto esta es un candidato, ¿no? Solamente hay que descartar finalmente a la rabia. Entonces, mientras mantenemos a la tifoidea aquí. Y pasamos a la rabia. La rabia se contagia mediante la mordedura de un animal, como aquí se ve, como pueden ser ratas, pueden ser perros, murciélagos, coyotes, etc. Y se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, exceso de salivación, espasmos musculares, parálisis y confusión mental. Y lo importante aquí es que es una enfermedad viral, o sea, transmitida por un virus, y aquí se ve cómo está este pequeño virus. Así es que nos quedamos entonces con la única enfermedad bacteriana que hay aquí y que es la tifoidea. Pasemos al siguiente inciso, o al siguiente problema. Llevan a cabo el desdoblamiento enzimático de compuestos orgánicos en condiciones anaeróbicas. Bueno, aquí igual es algo propio de conceptos, pero nosotros nos recordamos cuando cocina nuestra mamá que las levaduras tienen la facultad de crecer en forma anaeróbica realizando la fermentación alcohólica. De hecho, se utilizan para esto, ¿no? Para por ejemplo, para fermentar alcohol, como lo son vinos, cervezas, hidromiel. De hecho, también se utiliza en el pan, por esta capacidad que tiene de realizar reacciones de forma anaeróbica o en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta y que pertenece al inciso E. Todos los demás, el inciso A, los virus, los bacteriófagos, las bacterias y los hongos necesitan de oxígeno para realizar algunas de sus reacciones metabólicas. Pasemos al siguiente inciso. Teoría que explica que surgieron las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces queremos ver cuál es la teoría que explica cómo surgieron las mitocondrias y los cloroplastos. Aquí puse una pequeña imagen de esta teoría. Bueno, de hecho pongo dos. Aquí se ve cómo se plantea la hipótesis, la teoría de que estos organelos individuales, entre ellos las mitocondrias y los cloroplastos, vivían, voy a ponerlo entre comillas, o estaban de forma independiente en el medio, hasta que en un momento estos dos se unieron. Ve aquí cómo resulta de la unión de mitocondrias, y vamos a suponer que estos son cloroplastos, pues un organelo más complejo.
y con el paso del tiempo se fueron insertando cada vez más y más organelos, de tal forma que constituyeron lo que hoy nombramos como célula, y que es un compuesto complejo, pero en realidad surgió, la teoría dice, o esta teoría endosimbiótica, que es el inciso B, pues sugiere que esto fue a lo largo del tiempo, fue una evolución de estos organelos hasta el punto donde ya no puede vivir el uno sin el otro, ¿no? ¿Esto qué te suena? Pues a un tipo de simbiosis. Es por eso que dicen endo, y endo es por lo de interno, porque fueron engullidos o porque fueron aceptados por un medio mucho más grande y al final quedaron inmersos en él, ¿vale? Entonces nos vamos a el inciso B, tomamos este inciso como correcto, que es la teoría endosimbiótica. Aquí igual se ve como este organelo pasa a un organelo más grande y después termina viviendo con él, de tal forma que se ayudan mutuamente, ¿vale? Y uno no puede estar ya sin el otro porque adquirieron pues actividades que requieren la célula más grande, o el órgano, o la estructura más grande requiere del pequeño, y el pequeño ya no puede estar fuera del grande. La siguiente pregunta dice: reino que presenta la mayor diversidad entre los eucariontes, y eso también es algo de tipo conceptual. En primer lugar, aquí puedes descartar a los moneras, porque los moneras solamente tienen células procariontas. Entonces ahí ya descartamos al menos uno. Y las células eucariontes, pues ya están los animalia, los protistas, los plantae y los fungi. Sin embargo, aquí vamos a distinguir que y voy a adelantarme a dar la respuesta correcta, los protistas son de esta forma. Si te das cuenta, no tienen una forma muy bonita o regular, y justamente es en el reino protista donde se colocan aquellos organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro del conjunto de los tres reinos de fungi, animalia o plantae, ¿vale? Entonces todos aquellos que no se pueden clasificar en el resto, pues los ponemos aquí en el protista, y por lo tanto constituye el reino con mayor diversidad en los eucariontes. Si te das cuenta, es un eucarionte porque tiene un núcleo. Los procariotes, recuerda que no tienen núcleo, tienen un núcleo falso, ¿no? Pero estos, de aquí observa sus nucleecitos, entonces son eucariontes. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Pasemos a la siguiente pregunta. Organismos que intervienen en la producción de penicilina, también eso es algo conceptual. Pongamos aquí mis pastillas de penicilina, y también pues su forma química, nada más para ilustrar su gran importancia, ¿no? Las penicilinas son antibióticos y fueron las primeras, fue uno de los grandes avances en cuanto a farmacéutica. Recuerda que fue descubierto por Alexander Fleming en 1928, y aunque existe una gran diversidad de penicilinas, algunas especies de hongos del género Penicillium sintetizan de forma natural penicilinas. De hecho, es así es como fueron descubiertas. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso E. Son los hongos los que intervienen en la producción de penicilina. Pasemos a la siguiente pregunta. Hongos que forman basidios como resultado de la fecundación. Bueno, primero hay que ver qué son los basidios. Los basidios es una estructura microscópica productora de esporas encontrada en cierto tipo de hongos. Si te das cuenta, aquí los basidios serían, deja agrandar la figura, serían esta pequeña estructura aquí, que es un poco plegada. A eso es a lo que se le llaman basidium. Entonces, no todos los hongos tienen estas estructuras, y nosotros debemos de encontrar cuáles son. Ya te imaginarás por el nombre cuáles serían, ¿verdad? Porque en el inciso C dice basidiomicetos. Lo importante de aquí es observar o tener en claro qué son los basidios, y que no todos forman estas estructuras que están aquí. Aquí te muestro un poquito de los hongos que tienen estos basidios. Y pues claramente los basidiomicetos son los hongos que producen basidios con basidioesporas. Y bueno, entonces la respuesta correcta es el inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta.
La evidencia de organismos extintos en el pasado y conservados en la corteza terrestre se les llama ¿cómo? Bueno, en primer lugar no pueden ser modelos porque, por ejemplo, si tienes algo que ha sobrevivido en la corteza terrestre, un modelo sería algún tipo de réplica, ¿no? O un tipo de modelo teórico y eso pues no, porque no es algo, por ejemplo, los modelos teóricos no son algo físico, no serían una evidencia de organismos extintos. Y un modelo pues no sería una réplica, no sería una evidencia tal cual, ¿no? Sería una copia. La segunda que podría hacerlo serían las ontogenes. Sin embargo, los ontogenes, si recordamos que la ontogenia es la rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación por la fusión de gametos y cómo estos se van relacionando entre sí. Por ejemplo, aquí vemos el desarrollo embrionario de un pescado, de una tortuga y vemos que hay similitudes y diferencias entre ellos, y esto es lo que se encarga de estudiar la ontogenia. Entonces no va por ahí porque nosotros no nos estamos preguntando por la evidencia genética, sino por la evidencia de organismos extintos en el pasado que están en la corteza, y esto claramente pues no se estudia de esa forma. Entonces, ¿qué nos queda? Los taparazones, eso pues no lo encontré ni siquiera que existía. Y pasemos a los fósiles. Eso sí, esa de hecho es la respuesta correcta. Esas son estructuras, son evidencia de animales extintos. De hecho puede haber de diferentes tipos de fósiles. Por ejemplo, aquí puse uno, aunque puede ser algún hueso. Este es un caparazón externo. También podría ser algún tipo de estructura ósea, pero externa, de organismos extintos en el pasado que quedaron ahí incrustados en la corteza terrestre. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Y los restos, el inciso E, pues es una respuesta muy general. Recuerda que cuando tienes una respuesta muy general y puede resultar en ambigüedades, esa no es la respuesta correcta. ¿Vale? Pasemos a la siguiente pregunta. Las plantas terrestres fijan el carbono que obtienen de... Bueno, aquí nada más como una forma de spoiler y también para que te des una idea de ilustrar la respuesta correcta, puse aquí el ciclo del carbono y como ya te darás cuenta entonces, pues como los animales toman las plantas terrestres toman el carbono ¿de dónde? No lo pueden tomar como son seres autótrofos, ellos crean su propia forma su propio alimento, lo voy a llamar así, y generalmente la energía la toman del sol, así es que no requieren así como sus alimentos tomarla del suelo tal cual, sino del suelo consumen otras o adquieren otras sustancias para sobrevivir que serían pues algunos nutrimentos, pero sobre todo agua a través de sus raíces, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de dónde sacan las plantas terrestres el carbono que fijan? Pues esto lo sacan a partir del aire, de la atmósfera, del carbono que hay en el aire. Y esa es la respuesta correcta, ¿vale? Pasemos al siguiente inciso. En la mitosis o movimiento de los cromosomas de la placa ecuatorial hacia los polos se da en la profase, metafase, anafase, telofase o interfase. Bueno, aquí te dejo un pequeño esquema de esta separación celular o de esta cariocinesis, citoquinesis. Bueno, es esta duplicación de células somáticas. Y bueno, aquí observa cómo se va formando, cómo está primero la dispersión el rompimiento o separación del núcleo o la dispersión de los cromosomas en todo el citoplasma. Después observa cómo los centrómeros se descomponen y se van a los polos, ¿no? Se forma el uso mitótico y estos cromosomas se empiezan a poner en el ecuador. Luego en algún momento estos cromosomas se separan en sus componentes que son las cromátidas y finalmente se mueven hacia los polos. Observa que es en la telofase donde ya están los cromosomas o la parte de los cromosomas en un polo y en el otro. Entonces aquí es donde se da ese movimiento de los cromosomas, aquí es donde se da la ruptura o separación. Y después ya se da la separación de la mitad, ¿no? De la mitad del citoplasma y de los orgánulos para un lado y para la otra célula.
Entonces la respuesta correcta es en la telofase. Pasemos a la siguiente pregunta. El esqueleto, el músculo, la sangre, los vasos sanguíneos y el tejido conectivo derivan del ectomesodermo, endomesodermo, mesodermo, ectodermo o endodermo. Bueno, aquí pongo una ilustración de las tres principales capas, que es el ectodermo, que es el que está más arriba, el endodermo, que es esta capita que está hasta el fondo, y del mesodermo, que es este tejido que está en la parte media. Se llaman capas germinativas porque a partir de ellas se generan todos los tejidos del organismo. Esto en la fase embrionaria. El ectodermo, que es el que está aquí en la parte más externa, origina la epidermis y derivados, el sistema nervioso central y los nervios periféricos. El mesodermo, que es esta parte que está aquí, que es en la parte intermedia, forma la dermis, tejido muscular, ósea, cartílago, sistema circulatorio, renal y reproductor. Y el endodermo, que es esta parte que está aquí, pues forma el aparato digestivo, incluidas sus glándulas externas como el hígado, el páncreas, los pulmones y las capas germinativas. Y los otros dos, que es el ectomesodermo y endomesodermo, son capas que se producen al evolucionar estas primeras capas, así es que esas no las vamos a tomar en cuenta porque originalmente esas son como una mezcla, un derivado de estas tres principales y primeras. Y como ya lo dije anteriormente, es en el mesodermo donde se forma la dermis, o sea, el tejido conectivo, parte del tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el sistema circulatorio, que sería esta partecita, renal y reproductor. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿A qué grupo pertenecen los azúcares y los almidones? Bueno, esto tienes que tener bien en claro cuáles son, a qué se refiere con lípidos, azúcares y proteínas, al menos esos tres grupos, ¿vale? Y así como algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, el almidón y los azúcares como la sacarosa, glucosa o dextrosa y la lactosa, son productos energéticos que se utilizan para la producción de energía y que pertenecen a los carbohidratos. Eso es como, debes de aprender un poco de clasificación, de la definición de estos grupos, así como algunos ejemplos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos de aminoácidos o de nombres de los aminoácidos más comunes, de hidrocarburos. Estos hidrocarburos ni siquiera tienen que ver con, bueno, no son moléculas, bueno, es que sí tienen carbón, pero no son orgánicas y se refieren más a los combustibles, ¿no? Hidrocarburos. No sé. Eso no sería una respuesta viable. Los aminoácidos sí, pero son aminoácidos, es como más como peptina, triptófano, así es que eso tampoco. Los lípidos como colesteroles, triglicéridos, tampoco son parte de los azúcares, aunque hay una transición entre estos, ¿no? Los lípidos se pueden convertir en carbohidratos así, pero no nos meteremos por el momento en eso. Y las proteínas tienen una función más estructural, pero tampoco serían como una... Recuerda que los azúcares y los almidones tienen una función más de obtención de energía, que son justamente lo que los carbohidratos hacen. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Sistema membranoso intracelular con o sin corpúsculos adheridos? Bueno, aquí, en primer lugar, te están diciendo de sistema membranoso intracelular. Las membranas celulares no están dentro, no son intracelulares. De hecho, están en la frontera, ¿no? Ellos definen que es intra y extracelular, por lo tanto, esa la tachamos. Luego están las vacuolas, si a partir de los dibujos que hay ahí, son como esferitas bonitas, lisitas que guardan agua, cuya función principal es guardar agua y entre otras sustancias. Entonces, esas no, porque no tienen corpúsculos adheridos. Nada más sería sin corpúsculos, pero no con el con. Luego sigue el cloroplasto. Estos son pequeños, si recuerdas cuando viste lo de la fotosíntesis, son pequeños
gránulos o pequeños conjuntos de gránulos así, pero no tienen cositas así adheridas. Tal vez unos sí, pero no se caracterizan por eso. Entonces quitamos esto, que de hecho también son de células únicamente vegetales, y nos quedamos con retículo endoplásmico y aparato de Golgi. El aparato de Golgi solamente tiene algunos pequeños puntitos, pero no está sin puntitos. Y el retículo endoplásmico, sí, de hecho hay retículo endoplásmico liso, que no tiene estos corpúsculos llamados ribosomas, y el retículo endoplásmico rugoso, que sí tiene estos pequeños ribosomas que ayudan a la síntesis de proteínas. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Al haber retículo endoplásmico liso y rugoso, sin y con corpúsculos adheridos de manera correspondiente. Pasemos al siguiente inciso. El esqueleto axial está formado por, y ahí están las pequeñas, bueno, ahí están las listas de respuestas. Aquí yo puse un pequeño imagen de cómo se vería el esqueleto axial. Si te das cuenta, está formado por el cráneo, por la caja torácica y por la columna vertebral. ¿Y eso a qué inciso pertenece? Pertenece al inciso E. Eso solamente es conceptual. Recuerda entonces hacer muchos acordeones. Bueno, hacer tu acordeón para estudiar nada más en el examen A de acordeón. Pero los acordeones son buenos para memorizar los conceptos básicos y tenerlos siempre en mente. La pregunta 68 dice: ¿los canales de Havers se localizan en? En primer lugar, ya sabemos que los canales de Havers se localizan en el hueso, pero ¿en qué parte, verdad? Aquí te dejo un esquema. Aquí están los canales de Havers. Observa que están en esta parte del hueso. Si te das cuenta que hay una separación de hueso esponjoso y hueso compacto. Y como te darás cuenta, estos canales de Havers se encuentran en el hueso compacto. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso E. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Las células sanguíneas responsables del transporte de CO2 son... Bueno, aquí hay que recordar algunas partes o algunas cosas de las células sanguíneas. Estas pues son algunas de ellas. Recuerda que las plaquetas tienen una función más bueno, tienen funciones de coagulación. Así es que no suena a que sean responsables del transporte, sino de coagulación. Los linfocitos son responsables, al igual que los leucocitos, de actividades que tienen que ver con la defensa o sistema inmunológico del cuerpo. Entonces no suena que los linfocitos o los leucocitos, que están aquí derivados en monocitos, macrófagos, tengan una función de transporte. Luego nos quedan los neutrófilos, que también tienen una actividad asociada similar a los linfocitos y leucocitos, que son de defensa o de sistema inmunológico. Y finalmente nos quedamos con los eritrocitos, cuyo principal actividad o son responsables del transporte de ciertas moléculas de un lado a otro, entre ellas de CO2. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta y pertenece al inciso C. Pasamos al siguiente. ¿El impulso nervioso en la neurona se transmite con dirección? Pues aquí tenemos una pequeña neurona. Si te das cuenta, las flechas rojas están transmitiéndose en este sentido. Entran por las dendritas. Aquí dice que estas flechitas son la dirección del impulso. Pasan por el cuerpo celular o soma. Aquí está el núcleo. Después las dendritas pasan al soma y luego pasan a la axón. En el axón se dirigen hacia la otra célula a partir de esta colita que está aquí. Aquí iría otra neurona con su dendrita, luego pasaría a su cuerpo o soma y finalmente iría al axón. Por lo tanto, el inciso que tiene esta configuración de dendrita, soma, axón es el inciso B. Pasemos al siguiente ejercicio. El oso negro, el lince, el lobo y el borrego cimarrón son ejemplos de la fauna que habita en América del Norte, África,
casquetes polares, Siberia o península escandinava. Bueno, si fuera un oso blanco, pues sí sería en el Polo Norte, pero un oso negro no se asocia mucho con el, ¿cómo se llama? No se asocia mucho con el Polo Norte o los casquetes polares, por lo tanto lo podemos eliminar. Luego, los osos negros no se asocian con estos igualmente, no se asocian con lugares muy fríos, extremadamente fríos, como también es el caso del Siberia. Por lo tanto, también lo podemos eliminar, y menos los borregos cimarrón. Se asocian más con climas ahí un poco desérticos, un poco más calurosos. Entonces, no. Por otro lado, un oso negro es difícil verlo en África, menos que sea en un zoológico. No hay osos negros en la sabana, por lo tanto también los eliminamos, ¿vale? Y tampoco pues tenemos la idea de que en África haya borregos cimarrones o linces o lobos enfrentándose a algún león. Eso no ocurre. Finalmente está la península escandinava, pero no tenemos una imagen de que en la península escandinava haya borregos cimarrones o incluso osos negros. Esos son propios de América del Norte, ¿verdad? También en América del Norte podemos ver el lobo. De hecho, algunas partes de México, que también pertenece a América del Norte, tiene todavía al lobo mexicano. También hay parte de borrego cimarrón. De hecho, algunos equipos en la parte norte de México se llaman así. Linces y osos negros, pero eso ya más en Estados Unidos. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. Por eliminación, recuerda utilizar esta estrategia cuando estés en tu examen de admisión, eliminar las respuestas que sabes tú que no son correctas, y así poco a poco te vas eliminando de respuestas y dejando a la respuesta correcta. Pasemos al siguiente inciso. El bioma selva tropical se caracteriza por... Bueno, aquí vamos a ver qué características tiene una selva. Si te das cuenta, aquí es muy húmedo, tiene lluvias porque tiene lluvias casi todo el año. Y además tiene una vegetación muy exuberante, abundante, y no parece carecer de lluvias, ¿verdad? Entonces, como no carece de lluvias, eliminamos pues el inciso A. Ahora recuerda que estas selvas se encuentran por las zonas del Ecuador, donde la inclinación de la tierra y la abundancia del agua hace que haya mucho calor. Si estuvieran en los polos, pues estaría muy frío. De hecho, sería como un estilo de tundra, y la vegetación no sería tan exuberante y no habría tantos animales, ni flora ni fauna. Si estuviera, si fuera un desierto, pues carecería de lluvias. Entonces, aquí podemos eliminar también la respuesta E, que dice que se encuentra cerca de los polos. Esto no es cierto. En Chile no hay. Tal vez te podrías confundir un poco por el Amazonas, pero el Amazonas está un poco recorrido hacia el Ecuador. Entonces, esa no es la respuesta correcta. ¿Lluvias solamente parte del año? No, en la selva hay lluvias casi todo el año. Entonces aquí quitamos esto. Y tener menos de 250 milímetros de precipitación, eso tampoco, porque eso haría sonar que hay muy pocas lluvias, y eso no es verdad. Por lo tanto, nos quedamos con el inciso B, que es lluvia todo el año y vegetación exuberante, ¿vale? Recuerda que el bioma es cada unidad ecológica en el que se divide la biosfera, atendiendo a un conjunto de factores climáticos y geológicos que determinan el tipo de vegetación y fauna. Pasemos a la siguiente pregunta. La interacción biológica imprescindible para la supervivencia de dos especies que interactúan en forma positiva o negativa se le conoce. Bueno, aquí te dejo un pequeño dibujo que nos va a ayudar a ver cómo son estas interacciones. La asociación, esa es algo muy abierto. De hecho, dos especies pueden estar asociándose, pero asociación como tal no te dice si esa asociación es de forma positiva para ambos, negativa para ambos, o positiva para uno y para el otro no, o positiva para uno y neutro para el otro. Eso es muy general, y recuerda que las respuestas generales generalmente no son, suena muy repetitivo, pero generalmente no son respuestas correctas. Luego está parasitismo, que del esquema podemos ver que es la asociación de dos especies diferentes donde una vive a expensas de la otra y puede causar daño. Aquí tenemos unas pequeñas pulguitas y aquí tenemos un perrito. Entonces una
se alimenta de la otra y a veces le causa daño al perrito, mientras que la otra se beneficia. Es un beneficio y perjuicio para uno y otro. O sea, es una relación más menos. Ahora está el comensalismo. El comensalismo es la asociación de dos especies diferentes en donde una obtiene el beneficio pero no causa daño a la otra. Aquí es una asociación positiva para el pececito que acompaña a este ballena o tiburón y neutral a este tiburón porque no le causa ningún daño, no le causa ningún prejuicio. Es positiva y neutral, ¿vale? Ese es el comensalismo. Luego está el mutualismo, que es la asociación de dos especies diferentes para obtener un beneficio. Aquí ve cómo las dos especies se benefician mutuamente. Es una relación positiva. Estos pájaros comen mientras este se beneficia al quitarse de todos aquellos limpian la pielecita del pequeño rinoceronte, pequeño entre comillas. Y está la simbiosis, asociación de dos especies diferentes para un beneficio mutuo con dependencia para la vida. Por ejemplo, ahí, aquí hay un ejemplo que no entiendo bien, pero nosotros podemos también imaginarnos la relación que existe entre una abeja y una florecita. Por ejemplo, ahí la abeja al alimentarse del polen de esa florecita, pues la abeja se beneficia, pero la abeja ayuda a polinizar a pues, las demás plantas, ayuda a la reproducción de esa florecita, por lo tanto hay un beneficio mutuo, pero un beneficio mutuo de tal forma que es esencial para la vida una de la otra. Si la abejita no comiera de ese polen, pues se moriría. Y si la abeja no dispersara, no ayudara a la polinización de las demás plantitas, entonces también pues la reproducción de la planta no se podría dar. Por lo tanto, esta es una relación simbiótica. Entonces, la interacción biológica imprescindible para la supervivencia de dos especies que interactúan en forma positiva o negativa se le conoce como simbiosis. Uno no puede estar sin el otro, ya sea de forma positiva, si los dos se benefician como en el caso de la abejita, o negativa, ¿vale? Pasemos a la siguiente pregunta. ¿El SIDA se transmite a través de? Bueno, primero hay que recordar que el SIDA es una enfermedad viral causada por el virus del VIH. Los síntomas, una vez que se empiezan a presentar, después de muchos años, incluyen malestar y fatiga. Y pues prácticamente destruye tu sistema inmunológico. Lo importante de aquí es que solamente se transmite a través de semen, o sea, de tener relaciones sexuales, de sangre, a través de transfusiones sanguíneas o tener algún contacto con la sangre de una persona que tiene esta enfermedad, y secreciones vaginales, que también es a través de relaciones sexuales, pero no se transmite a través del estornudo, sudoración, heces fecales y obesos, ¿vale? Entonces el inciso correcto es el inciso B. Pasemos a la siguiente pregunta. La deficiencia de hierro en el ser humano provoca anemia, escorbuto, tuberculosis, diabetes y apnesia. Bueno, repasemos cada una de estas enfermedades. En primer lugar, la anemia, pues la respuesta correcta es que voy a analizar una a una, pero la anemia es provocada por la deficiencia de hierro. De hecho, puede causar palidez, vértigo, frío, arritmia, desarrollo de retraso del crecimiento o desarrollo. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Por el otro lado, el escorbuto, para que no nos quedemos con la duda, es causada por la deficiencia de vitamina C. La tuberculosis, pues es una enfermedad de infección en los pulmones, es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. Ahí se ve cómo destruye esta bacteria pues a los pulmones de esta persona. Luego está la diabetes. La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas, no tiene nada que ver con una deficiencia de hierro. Tiene que ver con algunas deficiencias metabólicas, sobre todo a nivel de azúcares. Entonces, eso no va por ahí, por una deficiencia de hierro. Y la apnesia, esta es una enfermedad
causada por el daño a algunas regiones del cerebro, pero que no tiene que ver con una deficiencia de hierro. Por lo tanto, pues ya está. La deficiencia de hierro causa anemia. Pasamos al siguiente. Ah, no, ese es el último ejercicio. Hemos llegado a este último ejercicio. Espero que te haya ayudado mucho. Mis recomendaciones generales en el caso de biología, sobre todo, es estudiar mucho, aprenderse los conceptos, aprenderse los ejemplos principales. Porque muchas veces cuando por ejemplo, en estos casos que vimos de comensalismo, parasitismo, te ponen algunos ejemplos clave o característicos de cada uno de ellos. Aprende a diferenciar cuál los principales ejemplos de cada uno, no solamente de esto, sino de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, los principales ejemplos de qué es una población, cuáles son los principales representantes del reino Monera, del reino Fungi, qué características tienen, cuáles son las principales características de la fauna de la tundra, la selva y así, muchos conceptos. Entonces, haz tus acordeones, estudia mucho y espero que este video te haya ayudado para poder presentar tu examen de admisión con mayor facilidad. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós.